Una fila de al menos 15 personas se pudo evidenciar en los exteriores de una distribuidora de venta de mascarillas y otros insumos médicos ubicado en la calle Jimena y Alejo Lascano, sector de las distribuidoras farmacéuticas. En esta misma zona, centenares de personas acudieron con receta en mano para poder comprar medicamentos que son necesarios en el tratamiento del COVID-19 y cuadros gripales. Sin embargo, muchos, pese a haber recorrido por media hora las farmacias, no consiguieron medicinas como paracetamol o acitromicina. Acitromicina estamos pidiendo, no se encuentra en ningún lado. ¿En ninguna de estas farmacias? No, en ninguna de estas farmacias se encuentra. Pero ese día están especulando con las medicinas porque en ninguna de estas hay medicinas para lo que es el COVID. No es posible que medicamentos que son para la pandemia no haya. ¿Cómo cuáles? Las que son para la tos, para la gripe. Pero no son los únicos fármacos que se escasean. Para otras enfermedades tampoco se encuentra. Solución salina, complejo B. Exobión es una ampolla, es para los dolores musculares. La sobredemanda de realización de pruebas para detectar COVID-19 también ha complicado el panorama. Ya el antígeno, tenemos hasta hoy día capacidad de hacerlo y tendremos nuevo abastecimiento posiblemente a partir del lunes próximo, porque se acabaron las pruebas y Estados Unidos bloqueó el despacho de antígenos, porque ellos lo demandan y ya no hay suficiente antígeno. El endocrinólogo José Guevara Aguirre, presidente de Interlab e Interhospital, señala que pese a las limitaciones que se dan por la sobredemanda de pruebas de PCR y antígenos, el centro de diagnóstico no exigirá prescripción médica, pues el galeno indica que lo importante en estos momentos es testear a la población infectada. Privadamente yo le exijo la prueba, le estoy haciendo un encarecimiento de la prueba. O sea, para hacerse la prueba tiene que ir a donde un médico. ¿Cuánto te cobra un médico privado? Segundo, esto hay que evitar el contagio. Si ya el paciente está con algún síntoma, es telefónicamente que nos le dice, hazte un PCR para comprobar la enfermedad. Guevara detalló que durante las últimas semanas han realizado más de 10.000 pruebas. Asimismo, se ha detectado a través del examen de genotipificación que 9 de cada 10 personas con COVID positivo se han infectado con la variante Omicron. Pichincha es una de las provincias que más nuevos casos de COVID-19 registra en las últimas semanas. Al 27 de diciembre del 2021, la cifra era de 200.932 positivos. Al 4 de enero del 2022 es de 204.090, lo que representa 3.158 nuevos casos en 7 días. Los datos se reflejan en la demanda en centros de salud de la provincia. En un centro de salud antes teníamos una demanda de alrededor 10 a 15 pacientes diarios respiratorios. De ellos, exagerado, un 10% resultaba ser positivo. Ahora estamos viendo 200, 250 pacientes diarios, ¿sí?, en los centros de salud que tiene triaje respiratorio, y de ellos sí vemos alrededor, si hacemos 10 pruebas, de estas pruebas están saliendo 5 o 6 positivas. El incremento de pacientes también se evidencia en hospitales Centinela en el tratamiento de casos COVID, como el Pablo Arturo Suárez, que tuvo que aumentar los espacios de hospitalización desde la tercera semana de noviembre del año pasado. Antes de noviembre nosotros teníamos en la UCI COVID, teníamos 10 camas, tenemos 32 camas de UCI y de las 32 tenemos 22 pacientes. Y quienes ocupan las camas en las unidades de cuidados intensivos tienen perfiles particulares, según lo explica el director del Hospital Pablo Arturo Suárez, Jorge Peña Herrera. Claro, la mayoría no vacunados, pero otra parte que sí están vacunados, pero vacunados que se colocaron recientemente la segunda dosis o que se colocaron la primera dosis y dicen ya estoy protegido, digamos. A la par, en el sistema de salud público se cumple con la disposición de la orden médica para realizar la prueba COVID a pacientes que llegan con sintomatología respiratoria. Es valorado por un profesional de salud, quien verifica estos síntomas respiratorios, hace una evaluación con un examen físico adecuado y determina también si existe un contacto positivo, es decir, si existen datos epidemiológicos con este paciente, y en función de ello determina si se requiere o no se requiere una prueba de anticuerpos, de antígenos, o una prueba PCR. Y también avanza el proceso de vacunación de terceras dosis. Los ciudadanos ya acuden de forma masiva a puntos como el ubicado en la Universidad Central en el centro norte de Quito. Yo vine hace una hora y media aproximadamente y estoy ya casi para que llegar a la vacunación. Si bien sabemos no es que con esto no nos vamos a infectar,
pero sabemos que estamos más protegidos, así no podemos finalizar quizás en un hospital. En el caso de las personas de 18 a 49 años podrán recibir la tercera dosis a los 6 meses del esquema completo, mientras que desde los 50 años a los 5 meses. Con 97 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional dispuso la comparecencia del presidente y miembros del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de autoridades del Ministerio de Salud, para que respondan sobre la situación hospitalaria y financiera del Fondo de Salud del IES y las acciones que se tomarán para solventar la deuda con los prestadores externos de primero y segundo nivel. Aquellos prestadores que son los que están realizando en este momento o que estaban realizando hasta el año anterior exámenes, aquellos consultorios médicos a los cuales se derivaba el primer nivel de atención en salud, el segundo nivel, aquellas enfermedades graves y catastróficas, aquellos hospitales de especialidades como Solca. La deuda que se mantiene con estas instituciones, yo puedo tener el dato de la provincia de La Suay, que es alrededor de $50 millones. La moción fue presentada por el asambleísta de UNES, Juan Cristóbal Lloret. Las comparecencias serán receptadas en un plazo máximo de 10 días ante la Comisión de Salud. La salud es un derecho humano y, sin embargo, millones de personas de nuestro país no tienen acceso a una atención sanitaria plena ni las condiciones sociales para una vida saludable. Bajo el argumento del déficit actuarial, se empiezan a recortar las prestaciones del seguro de salud, lo que implica que los centros de salud y hospitales del IES dejen de cumplir con sus funciones. En este contexto también se convocará a la ministra del ramo, Jimena Garzón, para que explique la situación del sistema de salud público, abastecimiento de medicamentos y el cumplimiento de la ley de apoyo humanitario con relación a los nombramientos para los médicos que laboraron durante la pandemia. La falta de medicamentos es evidente en todos los hospitales del Seguro Social del país. Es inhumano. Es criminal no tener los medicamentos necesarios para poder tratar a los pacientes de cualquier cuadro clínico que tengan. La Comisión del Derecho a la Salud deberá elaborar un informe en el cual se establezcan acciones y plazos para solventar la situación del IES. A largo plazo o a mediano plazo estamos trabajando en un proyecto de reforma del decreto 1033, que en síntesis lo que busca es realizar compras centralizadas en función de una planificación de todas las unidades médicas que tiene tanto el MSP, el Ministerio de Salud Pública, como el IES. De esa forma no vamos a tener desabastecimientos en el futuro. El documento será presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional para tomar resoluciones definitivas. Así lucen los exteriores del Consulado General de Estados Unidos en Guayaquil, esto luego de que se reanudaran desde el lunes las entrevistas para la emisión de visas. Ecuatorianos ratifican que el proceso para sacar visas de turismo e inclusive la residencia se ha tardado debido a que en junio por la COVID-19 se suspendió temporalmente la aceptación de solicitudes. Sí, tenemos hoy una cita a las 2:30. Bueno, el trámite sí por la pandemia demoró unos 3-4 años, pero la cita más o menos demoró como unos 2-3 meses. Sí, tardó como, pongamos 1 año y medio, empezó la pandemia. La residencia, llegó la cita y tuvimos que venir de volada. ¿Vino a sacar quizás la visa por primera vez su hija? Sí, por primera vez vino a sacar ella la visa. Ya de 1 mes a 2 meses y medio por ahí, más o menos es el tiempo. Está demorado, porque la vez pasada que sacó mi hija, mis hijas fue más rápido. En este comunicado, la Embajada y Consulado de Estados Unidos en Ecuador informó que la demanda actual de visas es extremadamente alta y el tiempo de espera para una entrevista de rutina para visas de turismo, por ejemplo, es de más de 1 año. No obstante, se recalca que las visas de estudiantes, de trabajo y de visitantes de intercambio, así como las de emergencias humanitarias, continúan siendo prioridad. La Embajada y Consulado del país norteamericano también informa que se continuará monitoreando la variante Omicron en el Ecuador y evaluando su impacto potencial en el procesamiento de visas. Cabe destacar que desde marzo del 2020 se han procesado más de 150.000 visas de no inmigrantes para ecuatorianos.